Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Diego Stamato, que es consultor en transformaciones digitales. Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a hablar de inteligencia artificial. Dale. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay varias definiciones, pero bueno, tratando de adaptarla a las empresas o profesionales que trato de ayudar, podríamos decir que es aquellas acciones que una computadora son similares o sistemas similares a lo que haría un ser humano, en términos generales. Poder identificar una foto y saber qué es, poder hablar, poder tener una voz. Esas acciones hasta hace poco eran propias del ser humano. Con el concepto de inteligencia artificial se le da esa entidad a un montón de tecnologías que hacen eso, que emulan o que parecería que fueran propias hasta hace poco del ser humano, ¿no? Primera cosa, entonces, no es una sola tecnología. Claro, no hay. Es un concepto que engloba muchas tecnologías. Sí, y algo importante es que tiene un concepto de aprendizaje. Esto que las computadoras hacen, que son similares a un ser humano, lo importante es que lo puedan aprender. También tienen diferentes tecnologías y diferentes formas de aprender, pero el concepto clave es que lo pueden aprender, ya sea en forma autónoma o con un asistente o con datos por ensayo-error. Y también algo importante es que las computadoras llegan a resultados iguales al ser humano, pero el proceso por el cual llegaron a ese resultado es diferente. Entonces, una persona puede identificar qué es un objeto en una foto, un gato versus un perro. La computadora también, pero el proceso por el cual lo generó y lo aprendió fue diferente. Entonces el resultado es el mismo en un punto, pero no es equiparable en cómo fue el proceso. Eso vendría a ser O sea, las computadoras de las máquinas no son inteligentes como las personas, claro, como solo son las personas. Digamos. Exactamente, el concepto de inteligencia se le aplica, pero no sería el mismo que sería la persona. Las personas otorgan sentidos a las cosas, buscan causas de por qué suceden las cosas. Las computadoras no, las computadoras son frías, calculan y dan un resultado, que en algunos casos es probabilidad de un resultado, ya después charlaremos de cómo se da, pero las personas le dan sentido a las cosas. Entonces es esa la diferencia, llegan a un punto igual, de un punto A a un punto B, pero por diferentes caminos, y son diferentes. Sí, el concepto de inteligencia sería diferente. Y vos decías ahí que pueden aprender, ¿a eso se refiere la idea esta de machine learning? Claro, porque inteligencia artificial es un concepto que engloba todas estas tecnologías o esta forma de hacer, pero la verdad es que a la hora de aplicarlo, el concepto es machine learning. Sería una computadora que aprende por medio de la práctica y va mejorando sus resultados con el tiempo. Hay diferentes formas de aprender, ¿sí? Los últimos son computadoras que aprenden por sí mismos, por ensayo-error. Pensemos que estos conceptos ya tienen desde los años de la década del 50. Claro, ¿no? son viejos, no son nada nuevos, no es nada como nuevo. conceptos. El concepto y las bases teóricas y la matemática detrás de esto ya es viejo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Fue la aceleración de hardware, ¿sí? Y la posibilidad de juntar muchos datos. Ha bajado el costo del procesamiento, bajaron el costo de alojamiento de datos y eso permite que esa gran cantidad de datos le permitan a las computadoras aprender. ¿Sí? Por eso viene lo de Machine Learning. Había algunas aproximaciones, algunas formas de aprender, pero que no daban resultados, sobre todo en las universidades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron una gran cantidad de datos y ahí sí empezó a aprender. Pero hace años no se podía hacer eso, no había una gran cantidad de datos. Ni había datos, ni había capacidad de procesamiento, o era muy caro. O era muy caro. Y eso es lo que cambió ahora. ¿Es Totalmente, barato? ¿Hay muchos datos? Totalmente, ha bajado el precio de las computadoras, sobre todo de los chips, la capacidad de cálculo que tiene y la gran posibilidad de juntar datos masivos. Esa es la diferencia con el ser humano. Un niño puede aprender una foto de un gato, un niño, volviendo al ejemplo, en muy poco tiempo, con pocos ejemplos. La computadora necesita millones de datos para aprender qué es un gato y qué es un perro. No son tan inteligentes después de todo. No son inteligentes. Son buenas las computadoras haciendo una sola cosa por vez, por ahora. Son muy buenas haciendo una cosa por vez. Vas a ver que todos los ejemplos que hay dando vuelta son ejemplos o casos donde se dedicaron a hacer algo puntual. Vayamos a eso, porque venimos explicando algo que todavía es relativamente abstracto. Sí. ¿Para qué se está usando ahora inteligencia artificial, machine learning y estas tecnologías? A ver, yo trato de explicarlo con los que asesoro. Hay tres casos. Yo podría ponerlo tres casos. Un primer caso se da
cuando tenés información nueva o relevante o tenés un pronóstico, una probabilidad de que suceda algo, ¿sí? Ese es el primer caso, te puede servir para eso. El segundo caso es, encontrás información nueva, relevante, pueden hacer un pronóstico, pero además te dan indicaciones de qué deberías hacer. Y el tercer caso vendría a ser, incluyendo o no necesariamente los anteriores, pero sí muchos datos, pero en el tercer caso la computadora toma acciones concretas. Compra, vende, escribe, saca una fotografía, vamos, decide algo, hay una acción concreta. Eso sirve para bajarlo en los casos concretos. Entonces, una empresa que quiere hacer, bueno, la automatización, que sería el último caso, donde la computadora realmente toma acciones concretas de algo. Por ejemplo, compra o vende una acción en la bolsa, o por ejemplo, publica una crónica deportiva cuando termina un partido de la NBA, correcto, automáticamente. Eso es automáticamente, sí. Eso ya pasa, quiero decir, ¿no? Eso ya pasa, ya se pasa a varios años, totalmente. Pero esa es la parte de la automatización. También hay un concepto importante que no todo lo que es Machine Learning, ¿sí? Al revés, no todo lo que es automatización implica que sea Machine Learning. Hay muchos casos donde se modifican negocios, o se mejoran negocios automatizando algo, robots bobos que hacen una sola acción, y no implica Machine Learning. Entonces puede haber modificaciones en algún proceso productivo de negocios con automatización, pero que no incluye Machine Learning. ¿Y qué sectores económicos o de la vida social o cultural ya están mostrando una adopción más rápida de tecnologías de inteligencia artificial? Obviamente los que tenían datos duros, datos estructurados, fueron los que primero tomaron esto, ¿sí? Los que tienen reglas fáciles de aprender. Bancos, juegos que tienen reglas fijas, la bolsa, obviamente. Y los últimos que se fueron incorporando son los que tienen un poco de datos más duros, ¿no? Los que tienen narraciones, textos, audio, videos, porque se fueron sumando a lo que es Deep Learning, que es donde necesitan mucha más cantidad de datos y una capa de negocio, de Machine Learning diferentes, que es la última etapa de ahora que estamos viendo. Entonces los primeros fueron esos, pero bueno, atraviesa todas las industrias. Agro, juegos, bancos, medios, obviamente, publicidad. Creo que hoy no se está salvando nada. ¿Y en la Argentina qué sectores han dado pasos? Bancos están avanzando bastante, ¿sí? El agro también está tomando algunos avances en ese sentido, ¿sí? Con análisis del suelo y sensores, entonces pueden predecir cómo tienen que hacer el cultivo y mantener esas plantaciones. Lo que tiene de bueno el Machine Learning y estas tecnologías, tiene sus partes buenas, positivas, y los desafíos. Lo que tiene de bueno es que son mejores que el ser humano en términos de, obviamente, la curva de aprendizaje es mucho más rápida y manejan grandes cantidades de información y se les permiten, cuando toman decisiones o te sugieren una toma de decisión, son acorde a lo que necesitan. Por ejemplo, si te van a recomendar el uso del agua, del riego, de fertilizantes, del sol, de un montón de cosas, se optimizan los recursos con esta tecnología, ¿no? En ese sentido, lo que está pasando es bajan los costos de producción y se optimizan, se aumentan la producción bajando los costos. Por ejemplo, se producen más alimentos, que es algo que el mundo necesita. Totalmente. Sí, eso es lo bueno que tienen estas cosas. ¿Y lo malo? Lo malo, algunos críticos, que hay mucho debate en torno a esto, es qué va a pasar con los empleos. Después, cómo se van a reconfigurar las ciudades. También hay efectos a nivel neurológico, psicológico de las personas también. Pero bueno, el primer debate que siempre hay es si van o no a quitarle empleos a las personas. Teniendo en cuenta que yo te dije 3 factores, el primero es que te da información, el segundo te recomiendan y el tercero sí automatizan algo, se estaría dando en el tercer caso, que no es el más fácil de implementar. Los más fáciles de implementar son los que te dan información nueva, encuentran algo en patrones de información, de datos. Parece, hay tal vez un ejemplo que es muy ilustrativo para el que no está en este mundo, que es el de los médicos, ¿no? Que tienen por ahí que plantear un diagnóstico complejo y la tecnología puede leer miles o cientos de miles o millones de papers sobre esa temática y sugerirle un par de alternativas que de luego el médico resuelve, ¿no? Uno de los casos más paradigmáticos que se está viendo son los casos de los radiólogos, que son especialistas donde tienen muchos años para leer pantallas, radiografías, resonancias,
Y esas son áreas donde las computadoras han avanzado mucho en aprender a leer imágenes. Y en algunos casos diagnosticar y sugerir. Y después toma el médico la última definición, ¿sí? La última decisión del tratamiento. Pero bueno, en algunos casos también se está avanzando en que directamente tome partido el robot, directamente le indique eso y ahí se va a ver un debate ético. Ahí salimos de la técnica y nos metemos en la ética, Hay un tema ético ahí de quién decide qué pasa si el médico, llevando este caso, decidió algo en contra que era la computadora, ¿no? Ahí se abren varios debates, ¿no? Desde el empleo a cuestiones éticas, miedos, ¿sí? Y las cuestiones críticas, ¿no? De, por ejemplo, ¿puede una máquina cometer una mala praxis, por ejemplo? Claro, totalmente. Ahí quién sería el responsable de eso. Ahí hay muchos debates y como siempre la legislatura, la legislación va por detrás de todo esto. Entonces, bueno, ¿quién sería el programador, la empresa, el instituto médico? No se sabría qué hacer con ese sentido. Es un debate interesante eso. ¿Y cuál es el clima de la conversación? Vos estás en el tema inteligencia artificial en la Argentina desde hace ya algún tiempo, has participado, has organizado, impulsado actividades de difusión. ¿Cuál es el clima? Digo, ¿hay curiosidad? ¿No está presente el tema? ¿No está presente en la agenda pública? ¿Cómo es? No, está como obviamente como un tema de moda, marketineramente hablando, ¿sí? Es un mainstream. El tema es cómo hacemos para bajarlo al detalle, ¿no? Porque tenés las grandes compañías que están dominando todo, se habla de esto de que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos primero con los datos que tenemos? ¿Qué datos tenemos en las compañías? ¿Cómo los llevamos a algo que nos sirva? Y después les parece muy abstracto esto que vos preguntabas al principio, bajarlo a detalle. Entonces, en eso estoy ayudando para bajarlo. Pueden tomarse diferentes caminos, desde utilizar tecnología de los grandes jugadores, Google, Microsoft, Facebook, IBM, o desarrollar algo si tenés un equipo técnico, o utilizar algo ya como llave en mano, un software as a service, y utilizarlo para el concreto. Va a depender la escala de la compañía, ¿sí? Que puede tener recursos o no, y si haces algo mucho más complejo o no. Entonces ahí decís, bueno, las computadoras, por ejemplo, de alguna compañía internacional ya aprendieron a identificar personas, movimiento. Uno no va a hacer todo ese desarrollo porque es caro, lleva tiempo. Y ya lo hizo otro. Entonces utilizo esos conocimientos y me subo a eso, ya sea Amazon o Microsoft o el que sea, o Google. Y algunas compañías por ahí necesitan algo puntual y hay compañías chicas acá, que en Argentina, en la región, que sí lo brindan, ¿sí? Tipo con los chatbots ya se brindan ese sistema que tienen dos características ahí. Los chatbots son los software que responden conversaciones, por ejemplo, en atención al cliente, vía algún messenger o algo por el estilo, ¿no? Sí, y ahí tenés, obviamente, tenés capacidades de machine learning y tenés dos capacidades ahí, entender el texto, ya sea en voz o en texto plano, ¿sí? En escritura, y lo van entendiendo. Y ahí van aprendiendo la máquina a cómo son los giros idiomáticos, cómo le respondés, si te entendió o no. Eso ya tuvo bastante, hace unos años se empezó a utilizar, pero no daba el mismo resultado, como que le faltaba una vueltita de rosca. Todavía la gente no se sentía que era algo amigable. Ahora está teniendo otra curva, otro aprendizaje, porque los grandes jugadores sacaron herramientas para que los desarrolladores puedan trabajar con eso. Entonces, en ese sentido hay desarrollos. Acá en Argentina también están utilizando, por ejemplo, HeartView, que es una tecnología donde por videoconferencia la plataforma detecta micromovimientos de las facciones, el tono de voz, la mirada, y puede deducir qué tan grado de compromiso tenés con una búsqueda de empleo, por ejemplo. Esa herramienta, si vienes de afuera, hay compañías argentinas que la están utilizando. Digo, este es un caso donde no tenés que hacer grandes desarrollos, sino tenés software que puedes tomar, licenciarlos y utilizarlos y ya tenerlos en las compañías argentinas, inteligencia artificial. Diego, quiero saber qué impacto va a tener la llamada computación cuántica. Y primero que saber qué es eso, pero antes vamos a hacer esta pequeña pausa.
Diego, ¿qué es la computación cuántica? Mira, en la computadora actualmente hoy se manejan en sistemas binarios, ¿sí? Ceros y uno. A bajo nivel vos vas a encontrar que la computadora lo que está manejando es ceros y uno. Lo que se quiere hacer con la computación cuántica es superar esto. Entonces, ¿qué le permitiría? Hacer posibilidades de cálculos que hoy no se pueden hacer, ¿sí? Son a una potencia excesiva que te permitiría hacer cálculos que hoy no se pueden porque tiene una limitación física a nivel de hardware. Eso lo que plantean es que se va a poder llegar a un nivel superior de procesamiento y abre nuevas perspectivas, ¿no? Algunos hablan de que va a ser una nueva era del ser humano en cuanto a lo que se pueda llegar a hacer, ¿no? Eso es lo que te permitiría la computación cuántica, ¿no? ¿Y ya está entre nosotros? ¿O? No, la están probando, tanto Microsoft como Google ya tienen, IBM ya tienen computadoras que están probando, computadoras cuánticas, pero todavía les falta llegar a un nivel óptimo para primero comercializarlo y llegar a hacer cálculos y en última instancia hacer aplicaciones concretas con computadoras cuánticas, ¿no? ¿Qué pasa con los robots? Cuando la gente común escucha la palabra robot, piensa en los ejemplos que vio en el cine, claro, en general, ¿no? Los que no están. ¿Cómo se mezclan los robots? Vos hablabas hace un rato de chatbots. O de bots, que claro, son, uno tiende a pensar de vuelta, cuerpos claro, de sí, lata, humanoides, y en realidad es software que claro, interactúa, ¿no? ¿Qué pasa con los robots? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los reyes de los robots en el mundo actual? Hoy por hoy el Oriente y sobre todo China es el que se está llevando la mayor cantidad de robots en las fábricas, seguido obviamente por Estados Unidos, ¿sí? Y acá en la región es Brasil. Argentina ni siquiera aparece en los rankings de la Asociación de Robots. Sí, lo que tiene es una curva muy pronunciada de uso de los robots. Están bajando obviamente los costos de producción. Hasta hace unos años había salido una noticia muy importante de Amazon, que había pedido una gran cantidad de robots para automatizar sus locaciones de productos. Entonces hay una gran demanda de robots. Por ahí no son masivos, no llegan a nuestro país como deberían llevarlo, pero sí cada vez más están bajando. En la última CES se presentaron varios robots. Y lo que tiene el robot es que es una interfaz, es una forma de acercarse a esta inteligencia un poco más amigable. Le suelen poner caritas, ojitos, humanizarlos para acercarnos a ese robot, ¿no? Porque nos genera... En CES tuvimos un robot con aspecto de mujer, un robot tipo mascota. Claro. Sí, en el industrial, obviamente las automotrices son las que más lo han usado, de la década del 70, pero no tienen esa anatomía y no son tan amigables. En realidad en la industria automotriz tienden a ser brazos, ¿no? Claro, sí. O en la industria en general. Cuando llegas al usuario común necesitas amigarlo, hacerlo más amigable, más friendly. Entonces los hacen un poco más humanoides, ¿no? Ya hay desde juguetes que tienen también inteligencia artificial, porque todo su poder de cómputo y lo que interactúas en realidad lo está haciendo en la nube de ese proveedor o el que sea, y esa inteligencia te devuelve con caritas, facciones, empezás a sentir que tiene una entidad humanoide de algún punto. De todas formas hay algunos robots que ya tienen algunos años, donde se pueden comprar, sobre todo en Estados Unidos, y se ponen en una fábrica y podés automatizar algo, algún proceso tuyo productivo, y vos le enseñás al robot a manejarse sin programar, sin usar un programador, un ingeniero. Tiene dos brazos, tiene una cara también en forma amigable, y lo que te permite es moverle los brazos, hacer una secuencia de movimientos, entrenarlo. Una vez que lo entrenaste, el robot ya toma autonomía y lo replica y lo mantenés. Entonces eso también, algo importante que está pasando con esto, es que los ingenieros que nos están ayudando en todos estos desarrollos, si bien están en la pirámide de estos desarrollos, también pueden ser avanzados en sus tareas, digo, en sus skills, en lo que aprenden. Un robot en ese caso no necesita un programador. ¿Sí? Y también hay casos donde con unos mock-ups, con unos dibujitos, un prototipo, la computadora aprende a programar. Entonces los programadores también están en un riesgo, en un punto. No es que son los reyes de esta cadena alimenticia, ¿no? Crean su propio caníbal, ¿no? Eso es muy interesante. Mucha gente por ahí con algún poder adquisitivo ya tiene robots en su casa y a lo mejor no ha tomado del todo conciencia, que es la robótica doméstica, ¿no? Claro. ¿Eso cómo ha evolucionado? Se está usando mucho. Hay un tema importante con eso que tiene que ver con la seguridad. Ha habido varias fallas de seguridad, entonces estos robots
ya sean... ¿Cuáles son? Empecemos por describir. No, tenés mascotas, obviamente, ¿sí? Tenés sensores de luz de tu casa, tenés los que te limpian... la aspiradora. Las aspiradoras, el que ¿sí? corta el pasto, el de la sí, pileta. tenés aplicaciones donde podés ponerle la cerradura y con una aplicación entrar a tu casa, cámaras de seguridad, obviamente que son con inteligencia artificial y detectan quién es el que está entrando, si lo conocen o no. Si no lo conocen, se deriva una notificación a tu celular o a la policía. Vos estás integrando en tu casa un montón de dispositivos, ¿no? En Estados Unidos también las compañías de cable están poniendo unos set-top box que también tienen cámaras de seguridad. Entonces, con un set-top box, con una cajita que te da el proveedor del cable, te da una capa de seguridad, un servicio de seguridad. Entonces, si detectan a alguien, te llaman. Entonces, se puede robotizar o poner dispositivos en un montón de lugares, ¿no? Juguetes, hay muchos juguetes, que también todos tienen esta particularidad que se conectan entre sí cuando hablamos de Internet de las Cosas. Estamos hablando de pequeñas cosas, o electrodomésticos, o juguetes, o cámaras, que tienen algún tipo de protocolo de conectividad entre sí o contra Internet, ¿sí? Y eso lo que tiene también es que abre la posibilidad a fallas de seguridad, ¿no? Claro. Los usuarios no saben que están conectando tantas cosas, que se están conectando a Internet, no saben cuándo, quién puede acceder a ese lugar. Entonces, y hay distintos tipos de problemas derivados de la falla de seguridad, ¿no? La intrusión, que me parece que es a lo que te estaba refiriendo, pero también a fallas en los mecanismos que puedan generar algún tipo de incidente, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que tienen estas computadoras, cuando hablábamos al principio, son uno de los factores que tienen, a diferencia del ser humano, es que son rápidas. Entonces ese factor de falla, vinculado, sumado a una rapidez, es un peligro mayor, ¿sí? Porque vos no tenés los recaudos, no sos tan rápido de modificar eso, ¿sí? Cuando en la bolsa se produjo un caso de compras de acciones masivas, las compañías llegaron a perder $500 millones en 45 minutos. Es un caso real. Sí, es un caso real. Entonces, extrapolándolo a la casa, digo, si pasan fallas graves, las computadoras toman decisiones inmediatas, o abren una cerradura, o empiezan a transmitir en vivo, o pasan cosas y muy rápido que el ser humano no llega a esa velocidad, ¿no? Lo que nos lleva de vuelta al tema de la regulación, que por ahí uno dice, no, bueno, una mega ley de robots, y tal vez es la homologación de un equipo, y pasa por un regulador de tercer o cuarto nivel, Sí, ¿no? Eso que te decía, por ahí no hay robots, sino que hay automatización, y no todo es machine learning. Hay muchas industrias que han cambiado por la automatización, donde son algunas computadoras y sistemas que toman decisiones. Algunos tienen machine learning y aprenden, y otras no. Y ahí sí va a haber un vacío, hay alguna discusión que hay que dar, que se está dando en todo el mundo. Aquí es donde me parece que por ahí falta un poco. En Argentina estamos absorbiendo mucho la tecnología, la parte más técnica. Y reflexivamente, ¿no? Claro. De manera reflexiva. Cuando hicimos el evento de inteligencia artificial, lo que estábamos buscando es tres ejes. Un eje era la parte técnica, ¿sí? Los ingenieros que nos expliquen cómo funcionan, aprender los algoritmos, abrir esas cajas negras. El segundo era el impacto en los negocios, ¿sí? Bueno, esto que tengo Baja acá. de costos, mejora de productividad. Exactamente. Encuentro información relevante, encuentro insight en mis clientes. Y el otro era el de la reflexión. Bueno, ¿qué pasa con todo esto, no? Reflexionemos todos juntos, porque lo que tienen estos sistemas es que son muy rápidos de implementar en algunos casos, son rápidos de saber el retorno de la inversión, los resultados, para qué te sirve. La tentación es grande, digamos. Sí, claro, está perfecto, pero el negocio sí, lo ve con eso, comparado con otras industrias, con tu competidor que lo tiene, y tiene una ventaja comparativa. Bueno, está bien que el empresario quiera eso. Entonces somos muy rápidos para hacer eso. Bueno, necesitamos volver un poco a incorporar en esos dos ejes, tanto la parte técnica como la parte de negocios o de aplicaciones concretas, qué está pasando con todos los demás, ¿no? Cómo modifica los lugares de trabajo, cómo modifica el ser humano. Hay estudios que indican que cuando más inteligente es la computadora, más básicas son las preguntas del ser humano. Empezamos a desligarnos de nuestra responsabilidad en la computadora. Así como nos pasa que nos olvidamos nuestro celular, que nos preguntan dónde está el celular, o escribimos en un mail y no estamos prestando atención porque sabemos que el corrector ortográfico nos va a ayudar. O la memoria Google, la llamada memoria Google. Sí, ¿no? sí, claro. No nos recordamos de algo, lo vamos dejando. Lo vamos a buscar. En ese caso, la memoria del ser humano empieza a dejarla, sabe que está en otro lugar. Como sabe que está en otro lugar, lo empieza a dejar.
Entonces, bueno, ¿eso cómo nos va a afectar? ¿En las escuelas cómo nos va a afectar? Sumemos el auge de los asistentes virtuales que nos hablan con voz humana, nos responden de manera humana. Pensémoslo eso integrado en los juguetes. Cuando los niños o adolescentes interactúan con esos juguetes, ¿no? Que empiezan a tener ya cierta presencia en la familia, ¿no? Totalmente. Empieza a haber... Sí. ¿Lo llevamos de vacaciones o no lo llevamos a Alexa o Google Assistant? A mí me pasa porque me gusta y pruebo, interactúo y trabajo con mi gente. Utilizo todos estos asistentes. Mi hijo, que tiene 10 años, se está acostumbrando. Entonces, en algunos casos, bueno, preguntémosle a Google Assistant, empieza a decir. Y responde, y nos estamos dando cuenta que de acá a 2 años ha mejorado muchísimo todo el nivel de respuesta y de entendimiento que tiene, ¿sí? Todavía tiene fallas, todavía le faltan algunas cosas, pero el nivel que está teniendo es importante. Es muy llamativo que todas las empresas están apostando a algún tipo de asistente de voz. Esto tiene que ver porque algunos teóricos o algunos especialistas hablan de que las mejores tecnologías son aquellas que son invisibles para el ser humano. Hay un caso que se pregunta siempre cuando a una persona le pregunta, bueno, ¿cuántos motores tiene un auto? La respuesta así medio rápida dicen 1. En realidad no, el auto tiene varios motores, claro. ¿Sí? Pero son invisibles, no nos importa ni pensamos en ellos. Los asistentes de voz es la forma más fácil de entrar a este mundo, ¿sí? Entonces nos vamos habituando, es algo familiar. Le preguntamos el clima, mi agenda, el resultado de un partido. Lo que pasa es que de ahí se van sumando diferentes nuevos servicios, ¿no? De e-commerce, de compra y venta de cosas, de productos. Y después también está pasando que algunos sistemas de inteligencia artificial, algunos dicen, que te van a conocer, que te conocen más que vos mismo. Claro. Entonces te piensa recomendar, bueno, hoy cómo te sentís, ¿por qué no te compras un chocolate amargo que te hace bien? Ah, bueno, pedilo. Y lo vas pidiendo. Claro. Entonces pasa eso. Vamos a ver en los próximos años que van a salir estos asistentes en muchos más dispositivos. No solamente en parlantes, sino en televisores, obviamente en celulares ya está, en consolas ya está incluyéndose, si tenés una Xbox ya tenés Cortana. Entonces va a ser como esto que digo yo, tecnologías invisibles. El asistente va a estar en Windows 10 ya está, Siri en Mac también ya está, pero ni nos dimos cuenta. De repente empezamos a hacerle una pregunta y al cabo de poco tiempo nos empezamos a dar cuenta que le hicimos muchas preguntas, ¿sí? Y le dimos acceso a nuestro correo, le dimos acceso a nuestra agenda, al perfil de nuestros amigos, le dimos acceso y ya los conoce. Diego, muchas gracias. Bueno, un gusto. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Diego Stamato, consultor en transformaciones digitales.